corría con la limpieza y arregla de mi persona, y con tan maño y primor lo hacía, que los entregones de la húmeda toalla me molestaban cuando me limpiaba esa cara de sol. Ni sufría sofocones cuando me peinaba, ni me lastimaba cuando con una aguja y de un modo incruento extraía de mis pies una cosa que no me atrevo a nombrar. Frutos me enseñaba a rezar, me hacía dormir y velaba mi sueño. Despertábame a la mañana con el tazón de chocolate. ¿Qué más? Cuanto antes del almuerzo llegaba de la escuela. Ya estaba Frutos esperándome con la arepa frita, el chicharrón y la tajada. Lo mejor de las comidas delicadas en cuya elaboración invernía Frutos, que casi siempre consistían en chocolate sin harina, conservón de brevas y longanizas, era para mí. Muy bien, muy bien. Gracias. Vamos a escuchar ahora al maestro Daniel Restrepo. Vamos a tocar una piecita que no creo que todos saben cómo se llama y si no les digo el nombre al final. El género es confesional, una confesión de la infancia. Describe costumbres antioqueñas en el esplendor de la colonización minera y agraria del siglo XIX. Podemos imaginar
la psicología del narrador a partir de su condición de Benjamín, de niño mimado, granito de oro, en oposición al látigo que blandieran sus padres ante los demás hermanos. En las primeras páginas quedan retratados los juegos de infancia de la Antioquia profunda, de una edad de oro que configura el imaginario poético de las tradiciones antioqueñas, junto a la Oda al Maíz de Gregorio Gutiérrez González. Sería interesante hacer una antología literaria de los relatos sobre criadas, nodrizas, amas, tatas, esas mujeres que dejan a sus propios hijos para encargarse de educar y amar a otros, regalándoles a la vez su lengua y con ella un imaginario poético diferente al de la casa familiar. El relato de la familia es, como bien sabemos, materia del arte por antonomasia. Esa materia acá se expande con la fantasía del otro, personificada por Fructuosa Rúa. Vamos a ver quién es Fructuosa Rúa. Válgame Dios, y las industrias que tenía. Regaba a precho el pie del naranjo. Ponía en el reguero una batea recostada sobre un palito. De este amarraba una larga cabulla cuyo extremo cogía, yendo a esconderse tras una mata de caña a esperar que bajara el pinche a comer. Bajaba el pobre, y no bien había picoteado cuando frutos tiraba, y ¡zas! Debajo de la batea el pajarito para mí. Cogía un palo de escoba, un recorte de pañete y unas hilachas, y cose por aquí y rellena por allá. Me hacía unos caballos de ojo blanco y larga crin, con todo y riendas que ni para las envidias de los otros muchachos. De cualquier tablita y con cerdas o hilitos de resorte me fabricaba unas guitarras de tenues voces, y cántame a mí punteado todo el día. Y los tambores de los tarros de lata, y las cometillas de abigarrada cola. Con gracejo para mí sin igual, contábame las famosas aventuras de Pedro Rimales, urde que llaman ahora, que me hacían desternillar de risa. Transportábame a la tierra de irás y no volverás, siguiendo al ave misteriosa de la pluma de los 7 colores, y me embelezaba con las estupendas proezas del patojito, que yo tomaba por otras tantas realidades. No menos que con el cuento de Sebastián de las Gracias, personaje caballeresco entre el pueblo, quien lo mismo echa una trova por lo fino al compás de acordada guitarra que impunta alguno al otro mundo de un tajo, y cuya narración tiene el encanto de llevar los versos con todo y tonada, lo cual no puede variarse so pena de quedar la cosa sin autenticidad. Con vocecilla cascada y solo para solazarme entonaba frutos unos aires del país, que se llamaban corozales, que me sacaban de este mundo tan lindos y armoniosos me parecían. Respetadísimos eran en casa mis fueros. Pretender lo contrario, estando frutos a mi lado, era pensar en lo imposible. ¿Qué? Este muchacho está muy mal criado, decía mi madre. ¿Qué? Es tema que le tienen al niño, replicaba Frutos. ¿Qué? Hay que darle azote, decía mi padre. Que eso sí no lo verán, saltaba Frutos, cogiéndome de la mano y alzando conmigo. Y ese día se andaba de hocico que no había quien se le arrimase. Y cuando yo le contaba que en la escuela me habían castigado, Virgen Santa, las cosas que salían de esa boca contra ese judío, ese verdugo de maestro, contra mamá, porque era tan madre de caracol y tan arracacha que tales cosas. Que tales cosas permitía, contra mi padre, porque era tan poco calzones que no iba y le metía unos sopapos a ese viejo malentraña. Con ocasión de uno de mis castigos escolares, se le calentaron tanto las enjundias a Frutos que se puso a la puerta de la calle a esperar el paso del maestro. Y apenas lo ve, se le encara midiéndole un puño, y con enérgicos ademanes exclama, «Ah, maldito, pusiste al niño como un nazareno. Mío había de ser, pero mira, te había de arrancar esas barbas de chivo». Y en realidad parecía que al pobre maestro no le iba a quedar pelo de barba. El domine que fuera de la escuela era un blando céfiro, quedándose tan fresco como si tal cosa. Y yo me la saqué, porque Frutos en los días de azote o férula me resarcía con usura,
dándome todas las golosinas que topaba y mirándome como 1000 embelecos y dictados a cual más tierno. Entonces no era yo, el niño, solamente, sino Granito de Oro, mi reinito y otras cosas de la laya. En casa, el de más ropa que revelar era yo, porque Frutos se lamentaba siempre de que el niño estaba en cueros y empalagaba tanto a mi madre y a mis hermanas que quieras que no, me tenían que hacer o comprar vestidos, no así tal cual, sino al gusto de Frutos. De todo esto resultó que me fui abismando en aquel amor hasta no necesitar en la vida sino a Frutos, ni respirar sino por Frutos, ni vivir sino para Frutos. Lo demás de la casa, hasta mis padres, se me volvieron costal de paja. ¿Qué vería Frutos en un mocoso de 8 años para fanatizarse así? Lo ignoro. Solo sé que yo veía en Frutos un ser extraordinario, a manera de ángel guardián, una cosa ya que no podía definir ni explicarme, superior con todo a cuanto podía existir, y venir a lo que era Frutos. Bueno. El tema que va a tocar es inédito y se llama Papa. ¿Cómo? Papa. ¿Cómo? Sí, lo compuse yo, pero me da pena decirlo, pero sí. Ustedes vamos, un aplauso al maestro Daniel Restrepo. Es un tema papa. Gracias, Daniel. Gracias. Frutos es una cerezada, la cuentacuentos, la personificación de la fantasía del otro. Este fragmento nos da luces para comprender cómo los colonos convivían con el relato de la esclavitud, así como para hacer una arqueología del lenguaje sobre la brujería en Antioquia.
encontramos el lenguaje propio del romanticismo y del nacionalismo decimonónicos, que conciben al ser humano dividido en razas y lo argumentan con datos pseudocientíficos. Ideología que hiciera gran daño a la humanidad en el siglo XX, pero tan fuerte es que todavía hoy hay quien usa el concepto de raza para hablar de etnias o de la melanina en la piel o simplemente de alguien de otra región. En los años 20 del siglo XXI, no en el siglo XIX. Ahora bien, ¿qué es una bruja? Podemos citar a Jules Michelet como a la vieja confiable, ¿no? También quiero recordar a otro amigo, al historiador José Manuel González, quien me cuenta cómo, ojo a esto, hay documentos de finales del siglo XVI de Colombia en los que los recién descubiertos nativos hablaban de seres intermediarios entre los humanos y las plantas y los animales, a los que llamaban moanes, espíritus que alzaban el vuelo para combatir en las noches y madrugadas unas batallas agropecuarias. En la pesquisa de mi compañero ha encontrado cómo solamente 5 años después de la primera visita y de haber conocido la religión católica, ya llamaban brujos a estos seres, ya no les decían moanes. Y no puedo poner la cita precisamente porque esta es la investigación doctoral de mi amigo que está haciendo en este momento. Así que vamos a seguir con Facundo Piñero. Muchas gracias. Y venir a ver lo que era Frutos. Ella, porque era mujer y se llamaba Fructuosa Rúa, debía de tener en ese entonces de 70 años para arriba. Había sido esclava de mis abuelos maternos. Terminaba la esclavitud, se fue a la casa a gozar, sin duda, de esas cosas tan buenas y divertidas de la gente libre. No las tendría todas consigo, o acaso las trigarían, porque años después hubo de regresar a su tierra un tanto desengañada. Y cuenta que había conocido como mundo y, según ella, disfrutado mucho más. Encontrando a mi madre, a quien había criado ya casada y con varios hijos, entró a nuestra casa como sirvienta de carquillo y crianza de a menuda gente. Por muchos años desempeñó tal encargo con alguna jurisdicción en las cosas de buen comer, y llevándola siempre al estricote, con mi madre a causa de su genio, rascapulgas y arriscado, si bien muy encariñada con todos allá a su modo, y respetando mucho a mi padre, a quien llamaba mi amito. Mi madre la quería y la dispensaba a las rabietas y perreras. Frutos había tenido hijos, pero cuando mi crianza no estaba con ella y no parecía tenerles mucho amor, porque ni los compraba ni les hacía gran caso, cuando por casualidad iban a verla. Por causa de la gota que padecía casi estaba retirada del servicio cuando yo nací, y al encargarse del Benjamín de la casa hizo más de lo que sus fuerzas le permitían, a no ser porque su corazón se empeñó en quererme de aquel modo, no soportara toda la guerra que le di. Frutos era una negra de raza pura, la más negra que he conocido, de una negrura blanda y movible, jetona como ella sola, sobre todo en los días de vena, que eran los más, muy sacada de jarretes y gacha. No sé si entonces usarían las hembras como ahora, eso que tanto las abulta por detrás, si lo usarían, porque Frutos no la había de faltar. Y era tal su tamaño que la pollera de percal morado que por delante barría le quedaba tan alta por detrás que el ruedo anterior se veía blanquear, enredado de aquellos espudiosos dedos. De aquí el que su andar tuviese los balanceos y treguas de la gente patoja. Camisa con escote y volante era su corpiño. En primitiva desnudez, lucía su brazo roñoso y amorcillado. Tapábase las greñudas pasas con pañuelo de color rabioso que anudaba en la frente de manera de oriental turbante. Solo para ir al templo se esbozaba en una mantelina verduzca ya por el tiempo. A paseo o de más negocio callejero iba siempre desmantada. Pero eso sí, muy limpia y surcida, porque a pulcra en su persona nadie le ganó.
Muy samba y muy fea, ¿no? Pues sí, y todo tenía ideas de la más rancia aristocracia. Y hacía unas distinciones deslindes de castas de lo que muchos blancos no se curaban. Se me dejaba juntar con muchachos mulatos, dizque porque no me tendrían el suficiente respeto cuando yo fuera un señor grande. Jamás consintió que permaneciese en su cuarto, aunque estuviera con la gota, porque un blanco, decía, metido en un cuarto de negras, se emboba y se vuelve un tientagallinas. Iguales razones alegaba para no dejarme ir a la cocina, y eso que el tal paraje me atraía, cuestión bucólica. Solo por la Nochebuena podía estar allí cuanto quisiera, y hasta meter la sucia manita en todo, pero era porque en tan clásicos días toda la familia pasaba en la cocina. Mi padre y mis hermanos grandes, con toda su gravedad de señores muy principales, se daban sus vueltas por allí, y sacaban con un chuzo de la hirviente cazuela, ya el dorado buñuelo, ya la esponjosa y retorcida hojuela, o bien haciendo al merecedor, revolvían el pailón de natilla, que revienta por aquí, revienta más por aquí. Formaba cráteres tamaño como de dales. Las horas en que yo estaba en la escuela, que para frutos eran de asueto, las pasaba hasta en el arte en el que era muy diestra, pero no bien en escolar, se hacía sentir en la casa. Uso, algodón y ovillo. El niño era antes que todo. Solo el niño la ponía de buen humor. Solo el niño arrancaba risas a esa boca donde palpitaban aireadas palabras y gruñidos. Admirada de este fenómeno, decía mi madre, este muchacho lo tendrá mi Dios para santo, cuando desde niño hace de estos milagros. Al amparo del tal patrocinio iba yo en un geniecillo tan amerengado y voluntarioso que no había trapos con que agarrarme. Ora me revolcaba dándome la calabaza de calabazadas contra todo lo que topaba, ora estallaba en furibundos alaridos acompañados de lagrimones, cuando no me daba por aventar las cosas o por morder. Eso, gracias. Mira que está tan bella esa de leer un cuento del folclore de otra tierra con tanto cariño. Gracias. Gracias. Facundo. Ahora, John Barajas. Ahora viene John Barajas, que también... Yo no es uruguayo, pero de acá de Anchaima. Tiene cosas. Tía Cruz, persona muy timorata y cabal, al ver mis arranques, se me permitió una vez decirle delante de Frutos que el niño estaba falto de rejo. Más le hubiera valido ser muda a la buena señora. Frutas la hartó a desvergüenzas y la cobró una malquerinza tan grande que siempre que le veía resoplaba de pura rabiosa. Viendo los hilos que yo llevaba, solía protestar mi padre y hasta manifestaba conatos de zurra, pero mamá lo aplacaba, diciéndole con las manos en la cabeza, no te metas, por Dios, ¿quién aguanta Frutos? Y como de todo lo malo casi siempre me daba cuenta, comprendí que por este lado bien cogidos los tenía, y me aprovechaba para hacer de las mías. Cuando veía la cosa apurada, las prendía, a asilarme en los brazos de Frutos. Tomábamos camino del jardín, lugar de nuestros coloquios, y una vez allí, como si estuviéramos en la luna. A medida que yo crecía, crecían también los cuentos y relatos de Frutos, sin faltar los ejemplos y milagros de santos y ánimas benditas, materia en que tenía grande erudición. E íbame aficionando tanto aquello que no apetecía sino oír y oír. Las horas muertas se me pasaban en suspenso de la palabra de Frutos. Qué verbo el de aquella criatura. Mi fe y mi admiración se colmaron. Llegué a persuadirme de que en la persona de Frutos se había juntado todo lo más sabio, todo lo más grande del universo. Su parecer fue para mí el evangelio, palabras sacramentales las suyas. Narrando y narrando llególes el turno a los cuentos de brujería y de duendería,
y aquí el extasiarse mi alma. Todo lo hasta entonces oído, que tanto me encantara, se me volvió una vulgaridad. ¡Brujas! Y eso sí era la atracción de la belleza. Eso sí se merecía uno le consagrara todita su vida y cuerpo y alma. Ser payasito o comisario me había parecido siempre grande oficio, pero desde ese día me dije, qué payaso ni que nada, como brujo no hay. Cuanto entendía por hazañoso, por elevado, por útil, todo lo vi en la brujería. Las calenturas del entusiasmo me atacaron. A fuerza de hacer repetir a Fruto las embrujadas narraciones, pude grabarles en la memoria con sus más nimios detalles. Del cuento pasábamos al comentario. Coger brujas, me dijo una vez, es de lo más sencillo. No es más que agarrar un puñado de mostaza y regala por toito el cuarto. A la noche viene la vagamunda y echa a apañar fruto de mostaza, y lo que está bien agachada apuñando no es más que tirarle con el cinto de San Agustín. Y ahí mismito queda alzada de patimano, enredada en el pelo. Un padrecito de la villa de Tunja cogía muchos asina y las amarraba de la pata de una mesa. Pero la cocinera del cura era tan boba que les daba huevos y las malditas emberracaban en la coca. Conocía cuando las brujas no se les puede ni inventar con qué huevo, porque al que un momentico se vuelquen ojo de hormiga y se van. Ajá, dije yo. ¿Y cómo hacen para caber? Pues replicó. Antes 100 chiquitán en la coca, más como les dé la gana. María Santísima. ¿Y no se pueden matar? Le pregunté. Eso sí, pero algún si les metí una cortada bien honda se mueren. Pero como son tan sabidas, ellas mismas se meten otra y se empatan y huelguen quedar buenas y sanas. ¿Y matadas cómo hacen? Tan bobo. ¿No ve que ellas no se mueren del tiro sino una que otra vez? Hay que tirarles a toda gana la primerita cortada para que queden ahí tendidas. Pero con el cinto de mi padre San Agustín, sí ne les van murallas. Sí ne les valen murallas. Y un día hay de eso, prorrumpí. Cinto, dijo mi interlocutora con gesto de cosa dificultosa. Y eso es muy trabajoso conseguir. Tan solamente el obispo se le empresta las curitas jornales. Amalaya que mamá se lo mandara a prestar, exclamé entusiasmado. Ave María, muchacho, ¿y qué vas a hacer con cinto? Pues para coger brujas y amarrarlas de los palos. A pesar de lo difícil que era conseguir el cinto, salí en busca de mi madre con la empresa. Hállala muy empecinada jugando el tute con otras señoras. Mamá, le dije, oígame un escuchito. Y poniendo mi boca en su oreja la expuse mi demanda, y con ese secreteo susurrante de los niños, las señoras que no eran sordas largaron la carcajada. Quítate de aquí, empalagoso, exclamó mi madre. ¿De dónde sacará este muchacho tan embeleco? Salí rezongando y muy corrido. En muchos días no pensé sino en cómo conseguir el cinto. La brujomanía se me desarrolló con tanta furia que no hablaba sino del asunto. ¿Quién te ha metido todas esas levas? Dijo una vez mi hermana Mariana, que era la más sabia de la casa. No hay tales brujas. Esas son bobadas de la negra Frutos. No creas nada. Mentirosa, mentirosa, le grité furioso. Sí hay. Frutos me dijo. Y lo que dijo Frutos no puede faltar. Como si Frutos fuera la madre de Dios. Animal, pecosa, aullé, embistiendo hacia ella con ánimo de morderla. Me detuvo, cogiéndome por los molledos y estrujándome de lo lindo. Voy a contarle a papá, dijo, para que te meta una cueriza malcriado que ya no hay quien te aguante. Corrí en busca de Frutos y, casi ahogado por el llanto, le grité al verla. ¿Qué te parece, Frutos? Que esa boba Mariana me dijo que no hay brujas, que son cuentos que me metes. Ella hizo una cara como de susto.
me enjugó las lágrimas y cogiéndome de una mano con agasajo, fuimos en silencio a sentarnos en un pollo detrás de la cocina. «Va, mijito», me dijo, «es muy cierto que hay brujos. De que las hay, pero no hay que creer en ellas. Mis ojos ya enjutos debieron abrirse tamaños, tal fue mi sorpresa. Aquello no podía acomodarlo, pero Frutos le decía que así tenía que ser, pero Frutos lo decía así tenía que ser. Hablamos de largo sobre el tema, y como yo no perdía ocasión de desentrizajarla, le pregunté, y decime, ¿las brujas son gente que se vuelve bruja, o es mi Dios que las hace? O sea, bobito, mi Dios no asesinó cristianos, pero se vuelven brujas si les da la gana. Y también hay brujos. No ha de haber. Pues los duendes, no le he contado pues, pero como no tienen pelo largo como las brujas, no se encumbran por la región, sino que vuelan bajito. Un aplauso para John. Un aplauso. Y ahora llamamos a un duende calvo, a Fernando. También tiene el pelo largo Fernando. Schäfer, después Darío y Pascual, muchachos, calma. Ya la ansiedad. ¿Y cómo se aprendía a ser brujo? ¿Y cómo se aprende a ser brujo? ¿Cómo se aprende? Buenas noches. ¿Y cómo se aprende a ser brujo? Guardó corto silencio y luego, con aire de quien revela lo más íntimo, me dijo a media voz: pues la gente se embruja muy facilito. La moda es que uno se unta bien untado con aceite en tuitas las coyunturas. Se queda en la mera camisa y se gana una parte alta. Y así que está uno encaramado, abre bien los brazos como para volar. Y dice uno, pero con harta fe, no creo en Dios ni en Santa María. Y vuelve a decir hasta que ajuste 3 veces sin resollar. Y entonces se avienta uno por el aire y se encumbra la región. Y no se cae uno, ni bamba, con tal que el unto esté bien hecho y se diga como es. Sentía escalofríos. No debía de saber que el arrodillarse fuera señal de adoración, que de saberlo, viérame frutos de hinojos a sus pies. Me había hecho el hombre más feliz. Había hallado mi ideal. Esa noche, cuando después de rezar me metí en la cama, repetía muy quedo: no creo en Dios ni en Santa María. No creo en Dios ni en Santa María. Y me dormí preocupado con esa declaración de ateísmo. Al día siguiente, muy de mañana, corría yo por los corredores con los brazos abiertos y repitiendo la embrujada fórmula. Mariana, ¿qué tal oye? Grita: mamá, venga y verá las cosas que está diciendo este ocioso. Pero mi madre no alcanzó a ver mi dicho, porque antes que llegara había yo tendido el vuelo a la calle, camino a la escuela. No sé por qué, pero me dio recelillo de que mi madre me viera haciendo tales cosas. A mi vuelta no salió Frutos a recibirme. Fui a buscarla y a reclamar sus obsequios, y por primera vez la encontré hecha la ira mala conmigo, que mamá había ido a querérsela comer viva por las cosas que me contaba y enseñaba, que yo tenía la culpa por hicendario, y que ya sabía que no volvería a jorobarla diciéndole que me contara cuentos, porque así como era tan picón. Al almuerzo me dijo mi padre con una cara muy arrugada: cuidadito amigo, como se le vuelvan a oír las cositas que dijo esta mañana, le cuesta muy caro. Tales razones me desconcertaron: amenazarme de mi padre, ponerme Frutos casi en entredicho, y precisamente cuando tenía tanto que consultarle, quedarme sin saber a qué atenerme en lo del pelo largo, en lo del aceite. Por 3 días rogué a Frutos que tan siquiera me dijera 2 cositas, prometiéndola no decir esta boca es mía.
andróminas inútiles, no pude sacarle una palabra. Qué malas. Y lo peor era que eso al principio no pasaba de un capricho, me fue alborotando con el obstáculo, que se tornó en deseo apremioso, irresistible, ser brujo. Volar de noche por los techos, por la torre de la iglesia, por la región. Qué mayor dicha. ¿Qué tal cuando yo diga en casa, me encargan que voy esta noche para Bogotá? Y conteste mamá, tráeme manzanas. Y que al momento vuelva yo con un gajo bien lindo, acabadito de coger. Y cuando me encumbre serenito como un gallinazo tejado arriba. Sí, yo tenía que ser brujo. Era una necesidad. Si hasta sentía aquí abajo la nostalgia del aire. Por la gran pica pensaba que aquí en casa me regañan y que el fruto ya no me cuenta nada, ya sabré qué hago. Y al primero que se embrujó, ¿quién le enseñó? Yo siempre consigo aceites, aunque sea de Palma Christi, pero ese cuento del pelo largo como las mujeres, ¿quién sabe? Aquí el rascarme la cabeza. Yo, que desde el último amén del rezo hasta las 6 dormía a pierna suelta, tuve entonces mis ratos de velar. En la excitación del insomnio veía sublimidades facilísimas de llevar a cabo. 2 veces soñé que en apacible vuelo giraba y giraba alto, muy alto, que divisaba los pueblos, los campos, allá muy abajo, como dibujados en un papel. Pepe Ríos, hijo de un señor que vivía vecino a nuestra casa, era un mi compinche. Y al fin determiné abrirme con él y comunicarle mis proyectos. En un principio no pareció participar de mi entusiasmo y me salió con el mismo cuento de que sí había brujas, pero que no había que creer en ellas, lo que me hizo afianzar más viendo cuán de acuerdo estaba con Frutos. Pero le pinté la cosa con tal fuego que al fin hube de transmitírselo. Pepe no era de los que se ahogan en poca agua. Su inventiva todo lo allanó. Mira, me dijo, mañana que hay salve en la iglesia tengo que ir de monarcillo. Yo sé dónde tiene el sacristán guardado el aceite. Cuando vaya a vestirme, le robo. Conseguíte un frasco bien bueno para que lo llenemos. ¿Y del pelo qué hacemos? Le repuse. Porque la gracia es que volemos bien altísimo. Bajito como los duendes. ¿Para qué? Eso sí que es lo pilado, exclamó Pepe. Las muchachas de casa y mi mamá se ponen pelo y se lo robamos. ¿Qué le hace que no sea pelo de nosotros? Enciendo largo y que se gulunguee harto con el sual. Este sí es el muchacho, pensaba entre mí, mientras abría la boca pasmado. Hasta ahí. ¿Qué tal que se ajuntara con Frutos? Al otro día, en son de buscar un perico que se nos había perdido, invadíamos Pepe y yo las alcobas de las señoritas Ríos. Rebujaba por aquí, ojea más allá, dimos con un espejo de gran cajón, y en este una cata de cabellos de todos los colores, enredados y como en bucles unos, otros trenzados y asegurados con cáñamo, otros lacios y flechudos, cuales en ondas rizosas y bien pergeñadas, el cual pelerío se hacinaba entre grasientas y desdentadas peinetas descortilladas y horquillas nada bonitas y perfumadas. Un frasquito de tinta colorada me tentó, y como fuese a echarle mano con mucha golosina, me dijo Pepe, no lo cojas, eso es las chapas de mi mamá y hasta nos mata. Qué pocos pelos le quedaron al cajón. Pero eso sí, me dijo al entregármelo, esconde bien todo en tu casa y que no vayan a hueler nada. Ve que vos sos muy cuentero, y si nos cogen, no digas tampoco nada de lo que vamos a hacer. Vos sí crees, repliqué con gran solemnidad. Mira que no hay riesgo que yo cuente. Desde ese día se nos vio juntos,
y nada que le agradaba a Frutos mi compañía con ese Caifás, como llamaba a Pepe. Esa noche declaré en casa que no me acostaría sino cuando se acostaran los grandes, porque iba a cumplir 10 años, y así fue. Para distraer mis veladas me pasaba cerca a la vela, volteando como una mariposa, quemando papeles o despavesando, lo que incomodaba a Mariana, única que en casa me hacía oposición. Ah, mocoso, decía, ya ni de noche nos deja en paz, anda acostate sangripesado. Mas yo me sentía entonces tan gratamente preocupado que solo respondía a tales apóstrofes sacándole la lengua y haciéndole viso. Ah, Juan, gritaba Mariana, que si papá no te da una tollina, yo sí te cojo, pero debe tener el gusto de amasarte. Aumento de viscos. Muy bien. Un aplauso para Fernando. Damos un segundo al maestro. Ojalá que nos toque otra pieza original de él. Es un privilegio tener al maestro. No, la que sí se llama Vinotinto es un química más o menos conocido de Fulgencio García. Es como así, un pasillo. Sí, ahí. ¿Cómo? Y esta pieza se llama Vinotinto. Vinotinto. Daniel, grandes lectores hemos tenido esta noche. Continuamos con la lectura del cuento de Tomás Carrasquilla Simón el Mago. Tercer comentario.
El camino del mago es el de luchar en contra de la negación, Facundo. El camino del mago es luchar en contra de la negación. Nadie quiere tener un hijo poeta. Ya lo decía Baudelaire. El niño proyecta su sueño de volar, aunque niegue lo innegable, o sea, el misterio de Dios y la Virgen María. Su hermana Mariana, además se llama Mariana, ojo, uno de los únicos personajes actuantes es su claroscuro, su opuesto. Pues recordamos que el personaje no tiene nombre, ¿no? Un conflicto de imaginarios entre la brujomanía y el catolicismo estallan en el corazón del niño. Ante la ausencia de frutos como alcahueta, ahora aparece el amigo, Pepe, un arquetípico otro, el vecino, el igual, el cómplice, el que se saca mocos con él. En esta repartición de personajes hallamos un esquema teatral. Estalla la amistad con Pepe en la Pilatuna, siendo esta la confesión de una gran desventura de infancia, la más fantástica, acaso por atrevida. Para corroborar la hipótesis del fragmento anterior, acá Mariana llamará al hermano Moán. Vemos cómo Pepe ocupa el lugar de frutos en la cámara íntima, en la cámara del niño que tiene la fantasía, en la cámara Kubrick. En el camino del mago, ojo Facundo, en el camino del mago es necesario encontrar a otro para perfeccionar los trucos. Cuarto acápite, adelante compañero lector. Recibimos a Pascual, bien, Pascual. Va a leer del libro ahí, ya que lo traje para chicanear. Al salmo respondemos todo. Seguro lo leyó antes. Pues el libro, le voy a decir lo que tiene firmado aquí adelante. Dice: Julio Duque, Medellín, agosto de 1956. Recuerdo, espantosa tragedia en la ciudad de Cali, 1:30 de la madrugada. Ese fue un camión militar que estalló en Cali. Exactamente. El hombre le pareció tan importante que a la 1:30 de la mañana marcó el libro con tremenda letra. Bueno, buenas noches, aquí vamos. Amoan, gritaba Mariana, que si papá no te da una tollina, yo sí te cojo. Pero he de tener el gusto de amasarte. Aumento de viscos. Doña Rita, madre de Pepe, asistía con sus hijas a la lotería que se jugaba en casa algunas noches, y Pepe no faltaba. Pero desde nuestra alianza, dejaba las delicias del apunte para irse conmigo. Así, a nuestras anchas pudimos concertar el plan. La elevación quedó fijada para el domingo siguiente por la noche. Faltaban 2 días. ¡Qué expectación aquella! Hasta la gana de comer se me quitó. Hasta frutos, que en esas la atacó la gota, se me olvidó. ¿En qué guandinas andarán?, decía con aire de mal agüero cuando pasábamos cerca de su cuarto. Al fin ese domingo tan deseado amaneció. Desde las 12 ya estábamos en el solar de la casa, apercibiéndonos para arreglar los cabellos. Un forro viejo de paraguas que pudimos arbitrar nos sirvió para pergeñar sendos peluquines, que como Dios nos dio a entender, aseguramos con cera negra y con amarradijos de cabulla. Terminada la grande obra, verificamos la prueba ante el espejo de Mariana, que fue sacado clandestinamente. Qué bien nos quedaban, cuán luengos nos caían los mechones. Convinimos no obstante, que más que brujos nos parecíamos al grande hojarasquín del monte. Guardamos todo con gran cuidado y nos salimos a la calle a disimular, pero eso sí, devorados por dentro. Después de angustiosa espera, apareció por la noche Pepe con su madre, y no bien la lotería se estableció, como pájaros para el solar. Trabóse entonces reñida disputa sobre cuál sería el punto a donde debíamos trepar para tender vuelo. Pepe decía que sobre el horno que estaba en el corredor del solar, yo que sobre la tapia del corral, alegando que el horno no era bien alto y que como estaba bajo el tejado, se torcía el vuelo.
Se torcía el vuelo y no podíamos encumbrarnos. Al fin nos decidimos por el chiquero, que reunía todas las condiciones. De él volaríamos al alto de las piedras, que domina el pueblo por el sur, y del alto a la región. La elevación debía ser simultánea. Aunque hacía luna, llevamos el cabo de una vela y encendimos este. Principiamos en el comedor el brujístico tocado. Colgados que fueron de un palo los vestidos de dril, remangadas las camisas, tomamos sendas plumas de gallina y principió la unción. Válgame Dios, qué efluvios los de aquel aceite. Agotado el frasco y luego con las coyunturas que quedaron hechas un melote, nos colocamos la rebujiña de cabellos, asegurados con un barboquejo de cabulla. Trémulos de emoción salimos al solar, con la bizarría de los acróbatas que salen al circo saludando al público. En lo más remoto del solar, allá tras el movible follaje del platanar, al principiar un declive que llamábamos el rumbón, estaba el chiquero de recios palos y techumbre de lecho. Desaguaba por la pendiente aquella, formando cauce negro y palúdico fango que fertilizaba los lulos, las tomateras, el barbasco, allí nacidos espontáneamente. Amenazantes por demás fueron los gruñidos con que a manera de protesta nos recibió el cerdo, cuando en tan desusadas horas vio invadidos sus dominios. Pero nosotros proseguimos impertérritos, haciendo caso omiso de tales roncas. Adelantándome a Pepe, no paré hasta poner el pie en el último travesán. Allí, apoyado en uno de los palos que sostiene el techo, cual otro Girardot con su bandera, me detuve un segundo. Mis ojos abarcaron la inmensidad. Toda la fe que azotaba la gasté entonces y con voz precipitada, por temor de faltar al precepto, con un resuello intempestivo, dije: no creo en Dios ni en Santa María, no creo en Dios ni en Santa María, no creo en Dios ni en Santa María, y me lancé. Cosa rara, en el vértigo me pareció no volar hacia lo alto. Sentí frío, no sé qué en la cabeza y nada más. Abrí los ojos. Alguien que me cargaba tendióme en una tarima. Algo como sangre sentí en la cara. Me miré. Estaba casi desnudo y enlodado por el desorden de los muebles, por las tablas y las fichas de la lotería dispersas por el suelo, por los regueros de maíz, por el movimiento del arma. Sospeché lo que pasaba. Una ráfaga glacial me heló el corazón. Cerré los ojos para no verme, para no presenciar no sé qué espanto que iba a suceder. Toñito, Antoñito, ¿se aporrió? ¿Está herido?, preguntaban. Sentí que me tocaban, que me acercaban la vela. No es nada, clamaban. No fue nada, es que está aturdido. Abra los ojos, Antonio, Antoñito. Cálmese, cálmese, mi cianita, no es nada. Un ruido como chasquido de dientes me llegó al alma. Abrí los ojos y vi. Mi madre estaba tendida en una butaca, con los brazos rígidos, los puños contraídos y apretados, la cara lívida, torcida hacia un lado, los ojos en blanco, la nariz ensanchada, como buscando aire. Anhelaba gritar y se quedaba seca, agitada por opresora convulsión. Con unas señoras la tenían, la rociaban, la friccionaban, la hacían aspirar esencias. Mis hermanas lloraban. Salté de la tarima prorrumpiendo en gritos. Mamita, mamita. No tiene nada, vociferaba, no tiene nada. No está ni descompuesto. ¿Cómo fue eso, por Dios? ¿Cómo se puso así? Pero si se hirió la cara, Toñito, no se arrime, que está imposible. Horrorizado, fui a huir. Me atajaron en la puerta con un plantón de agua tibia. La cocinera me paró en medio del humeante baño, sin que yo tratara de hacer resistencia. Quitóme la inmunda camisa y así, hecho un Adán automático, principió el lavatorio, ayudada de unas señoras. Pero ¿en qué se cayó este niño que esto no despega?, dijo una. Si está apestado, replicó la otra, tapándose las narices y haciendo extremos de asco. Traigan jabón a ver si esto sale. Pronto la pelota de jabón de la tierra, corrida por hábil mano, untó mi cuerpo. Gracias.
caída. El aprendiz de mago hace el ritual, niega a Dios y cae al abismo de su vergüenza, de su desnudez. Se adelanta a su amigo y es quien cae. Oh, pequeño Ícaro mohoso, Ícaro aceitoso. El Benjamín es un ángel caído que recuerda la brevedad de la existencia. ¿Quién no ha soñado con volar por la región? ¿Cuál es la edad en la que soñamos que volamos por la región? ¿Cuál es la edad en la que dejamos de soñar que volamos por la región? El niño encuentra las debilidades de su madre y de su padre, los ve llorar ante su caída. Es una confesión del pecado de haber pretendido negar a Dios para acceder a poderes prohibidos. Al caer, cae también del imaginario brujeril y ve a Frutos desde la diferencia. Ya no se encuentra dentro de la aura mágica de sus cuentos. Ha experimentado la desilusión y ahora es despreciada como una bola de cebo después de nutrir a la comunidad en el cuento de Guy de Maupassant. Frutos nos ha brindado lo más excelso en materia del arte, la fantasía de la infancia, pero en la caída del niño también se quiebra la visión pueril de la fantasía. Ahí sigue Darío, después sigue usted. Bueno, entonces ahora vamos a una última parte de la lectura en la que Darío González, nuestro gran amigo de Carlos Restrepo, comunicador, actor, director, productor, sobre todo un hombre de ingenio, va a leer esta última parte, después yo termino, hacemos un comentario, Daniel toca otra pieza y cedemos el micrófono para preguntas, para comentarios, para desquitarnos con los lectores, para que se desquiten conmigo y para que se desquiten sobre todo con don Tomás Carrasquillo. Espero que no lo hagan con Carlos Restrepo. Continuando, Pascual. Traigan jabón
A ver si esto sale. Pronto la pelota de jabón de la tierra corrida por hábil mano untó todo mi cuerpo. Pues mis queridas, exclamó la enjabonadora, esto es aceite de higuerillo y no cosas de chiquero. Pues verdad, repitieron las demás. Pero ¿cómo puede ser eso? Del platón fui trasladado a la tarima y me enjugaron con una colcha. Mariana, ya sosegada, trajo camisa e iba a vestirme, cuando con gran tropel se llenó la pieza de gente. Mi padre venía allí. ¿Se mató?, preguntó con voz que nunca le había oído. Sin esperar respuesta salió. No había transcurrido un segundo cuando volvió. Traía una soga. No le vaya a pegar, prorrumpen mujeriles voces. Pobrecito, dice la del jabón, ¿qué culpa tiene él? Es una injusticia, papá. Véalo herido, planean las de la casa. Papá no atendió. Se acercó a mí y cogiéndome de un brazo con una mano, levantó con la otra un extremo doble de la soga y dijo trémulo, te he tolerado todas las que has hecho, pero con esta se llenó la medida. Toma, vagamundo, para que aprendas. Y la soga crujió en mis carnes. Un grito como aullido de animal resonó en la pieza. Era Frutos que entraba. Mi amito, gimió, tratando de cogerle la soga e interponiéndose entre él y yo. Mi amito, por Dios, no le pegue por los clavos de Cristo. Y se arrodilla, le abraza las piernas, casi lo tumba. Él no tiene culpa, no tiene. Mi padre la rechaza, pero Frutos se pone en pie y saltando hacia mí me envuelve en sus faldas. Vieja bruja, grita él, arrancándole el pañuelo y cogiéndola de las greñas. Lárgalo o te mato. La arrastra con una mano mientras que con la otra me saca del envoltorio. Quítenmela que la mato, o si fuera con coraje. Ella se endereza y como un fardo se va de espaldas contra el entablado, suelo lanzado extraño sonido. Él entonces toma la soga como la vez primera y contando 1, 2, 3 y hasta 12 va asentando azotes sobre mi desnudo cuerpo que se zarandea como maniquí colgado. No lancé un ay, yo que ponía los gritos en el cielo porque una mosca se me asentara. Frutos seguía en el suelo retorciéndose, de repente se levanta y se torna a caer. En impúdica rebujina se revuelca, haciendo apartar la gente y tropezando con los muebles. Algunos se van a cogerlos y los rechaza a puñetazos, a patadas y a mordiscos. Pudo, entonces, articular con voz espantosa. Déjenme que ahora mismo me largo de esta maldita casa. Todos los hombres la acometen y arremolinándose en apretada lucha en que se sentían respiraciones de cansancio y traquear de huesos, logran sacarla al corredor. En el desorden pude verla y se me antojó no obstante mi amor a ella, cosa diabólica. Estaba desgreñada, con los ojos crecidos y sanguinolentos, echando espumarrajos por la boca. El médico entra, me examina, declara no haber fractura ni dislocación del hueso, ni cuerda encaramada. Tocóme el rasguño de la mejilla, sacó un instrumento y sin dolor extrajo del rasguño la pequeña astilla de palo. Me dio a tomar un bebirrajo que tenía aguardiente. Tomó una copa, puso en ella un papel encendido y, asentándomela en la espalda, la fue corriendo, inflándome las carnes en dolorosa tensión. Manos femeninas empapadas de aguardiente, alcanforado, frotaron mi cuerpo y por último pegáronme en varios puntos pingos de trapo mojados en un agua amarillenta. Aún no habían terminado estas faenas cuando se oyeron pasos precipitados acompañados del crujir de almidonadas faldas. Doña Rita apareció en la puerta. Traía en las manos unos peluquines de marras. Vengo muerta de pena, exclamó sofocada haciendo visajes. Allá le hice dar de ríos una cueriza a aquel bandido. Vean las cosas de estos diablos. Y exhibió la peluca. Pues no estaban de brujos. Y esto fue lo que se pusieron en la cabeza, dizque para volar. ¿Qué les parece? El pelo que teníamos para la cabellera de Jesús Nazareno. Todos se agruparon para examinar la cosa, prorrumpiendo
en 1000 extremos de admiración. También el doctor tomó el peluquín en las manos, riendo a carcajadas. Ave María, doctor, siguió doña Rita. Pues no ve, un milagro patente fue que estos enemigos no se hubieran desnucado. ¿Qué le parece, doctor? Y aquel rumbón, la fortuna que cayó entrar al pantanero y que se enredó en una mata, que si no, tiesecito lo levantan del zanjón. Estábamos jugando la lotería muy a gusto. Me acababa de cerrar por las 3 pelotas, cuando, doctor, oímos aquí aquel mío grito: ¡corran, que Antonio se mató! Le aseguro, doctor, que me quedé muerta. Corrieron todos con las velas, cuando a un rato nos lo trajeron en guandos, con la mera camisita, con porquería de chiquero hasta los ojos, chorreando sangre, muertecito, muertecito, mismamente. El mío se escapó porque, como es tan haragán, no se atrevió a volar primero. Pero ¿qué le parece, doctor, que tuvieron cara los indios de empuercarse todos con aceite de higuerillo que le robaron al sacristán? Dice que es preciso para ser brujos, pero así bien untado se chupó su buena cueriza. No le digo si estos muchachos de hoy en día aprenden cosas del patas. No es con el patas, prorrumpe mi padre desde el cuarto vecino saliendo a la escena. No es con él. Ese diablo de negra frutos que ha tolerado a Anita es la que los ha metido en esas. Y no crean ustedes que ese niño escapa. Puede morir de las consecuencias. El cimbronazo debió ser horrible. El peligro es muy remoto y el caso no se presenta alarmante, repuso el Esculapio. Tanto es así que no ha tenido que apelar a un tratamiento enérgico. Ojalá así sea, dijo mi padre. Pues sí, agregó, la maldita negra es la de todo. Desde que me llamaron y supe que la caída había sido del chiquero, todo lo adiviné. Y a él se había chupado su regaño. Pero sí. Vamos a terminar la lectura. Aclarado el misterio, llovieron las admiraciones y las preguntas. Esas pláticas me sacaron del sonambulismo. Me sentí el hombre más desgraciado. ¿Qué le hace que me muera?, me decía. Siempre que Frutos me engaña con mentiras. Siempre que es tan malo. Siempre que uno no puede volar. Así como así, mamá se murió porque la creía muerta. Así como así, papá me ha pegado con rejo delante de tanta gente. Así como me han desnudado. Y siempre que Pepe es tan traicionero que contó. Sentíame como si todos los resortes de mi alma se hubiesen roto. Sin fe, sin ilusiones. Cerraba bien los ojos para irme muriendo y descansar, pero no. Tristezas espantosas pasaban por mi cabeza, exhalaba hondos suspiros. Muy tarde, cuando ya se había ido toda la gente, me dormí. Más me valiera velar. Cosas horribles y extravagantes estremecieron mi espíritu. Veía a Frutos que volaba, que se reía de mí, haciéndome contorsiones. Oía que las campanas doblaban tristes, muy tristes. En esa vaguedad de los sueños aspiraba el olor del ciprés, de luces ardiendo, y veía a mi madre en un ataúd negro, muy negro. Luego estuve en un pantano, sumergido hasta el pescuezo. Quería saltar, quería gritar, y no podía. Al fin, merced a extraño impulso, pude salir. Lancé un grito y desperté temblando, con el cabello parado y empapado de un frío sudor. Había luz en la pieza. Mi madre, teniéndome de las manos, me sacudía. Toñito, Toñito, me gritaban. No se asuste, mijito, es una pesadilla. Mamá, viva. Pensé, todavía estaré soñando. Tiene que tener los dedos gordos.
Me tomó como a un chiquitín y, estrechándome contra su pecho, me besó la frente y me dijo llorando: no ve, mi hijo, las cosas que hace para que papá lo castigue. Y si se ha matado, ¿qué había hecho yo? Seguía llorando. Mamita querida, usted no se ha muerto. No es cierto que no. No, mijito, no ve que estoy aquí con usted. Eso fue que me dio la pataleta del susto, pero ya estoy aliviada. Tome otra vez la pócima que dejó el doctor. Está muy sabrosa. Sí, estaba viva. Incorporéme para recibir el vaso. Mi padre estaba sentado al extremo de la cama. También lloraba. Me pasó la mano por la frente, me tomó el pulso y me dijo muy triste: tiene mucha fiebre, pero mucha. Así como somos expresivos los hombres. Fue a despertar al doctor, que se había acostado en la pieza contigua. Me dieron unas gotas en agua azucarada. Sosegué por completo y lloré mucho, pero lloré con alegría. 6 días estuve en cama, oyendo a doña Rita y a las visitas los comentarios, ya cómicos, ya tristes, de mi propia aventura. Por ello supe que Frutos se había ido de casa y que había mandado por los corotos. Esto que el día antes me hubiera trastornado, me fue entonces indiferente. Don Calixto Muñetón, lumbrera del pueblo, siempre en los 20 de julio y cuando venía el obispo, que leía muchos libros y que compuso novena del Niño Dios, vino también a visitarnos. Sin ser 20 de julio, se dejó arrebatar de la elocuencia a propósito de mi caída. Disertó sobre las grandezas humanas, poniendo verdes a las gentes orgullosas, y al fin se planta en pie, toman su siniestra su bastón de Guayacán, levanta la diestra a la altura de su cara como manecilla de imprenta y, como quien resume, se encara conmigo con aire patético y dice: sí, mi amiguito, todo el que quiere volar como usted, chupa. Una última pieza. Vamos a escuchar una última pieza, un último comentario. Pasamos el micrófono y cantamos la canción. Se detiene la untación. ¿Cuándo es la untación? Aceite de que viene
¿Cómo? Ahí se los quedo viendo, es que no sé cómo se llama, pero es de, la toca un músico de los del Parque de Río que se llama Darío de Jesús Aldarriaga, pero no sé cómo se llama esta pieza. Yo le llamaría parranda, pero es como parecido a pasillo. Pasillo fiestero. Es como el género parrandero. ¿Qué dirías? Sí. Esperanza. En tu repertorio tenés fantasía. Ah, claro, qué bien. Vamos a terminar la sesión. Estamos ante un exorcismo doméstico al final del cuento. Frutos se transforma en la bruja clásica, una mujer con imaginarios fantásticos que riñen con los tradicionales, con fuerza descomunal y autoridad sobre padres e hijos. Este cuento nos permite verificar cómo la mirada medieval ante la religiosidad del otro persiste en el imaginario antioqueño del siglo XIX. El cinto de San Agustín se transforma en el látigo paterno que castiga el pecado del niño, quien además descubre la soledad. Frutos lo ha engañado y su amigo Pepo lo ha traicionado, pues cuenta a los mayores cómo llevaron a cabo los planes del vuelo. Son días de vigilia en los que el aprendiz de brujo sueña con la muerte de la madre y escucha los diálogos de los vecinos. El tono que usan las visitas nos permite ver la escena con lucidez en nuestra cámara mental. Calixto Muñetón es un personaje entrañable y de una sola escena. Es un personaje de una sola escena. Eso es increíble. Además es un alter ego del narrador. El viejo brujo, el experto en caídas y peripecias, que usa Carrasquilla para cerrar una relación de manera magistral. Espera, la frase lapidaria del relato: sí, mi amiguito, todo el que quiere volar como usted chupa, puede escribirse con letras de neón en la puerta de nuestro taller, la entrada de Hogwarts o de las facultades de comunicación y filosofía y letras. Ahora, ¿quiere decir algo, comentar? Una pregunta, un comentario. Julio, muchachos. Julio. Tiene que acercar. Hágale. Cuando citaste un apellido Muñetón, Calixto Muñetón, el personaje final del cuento. Costeño no sabemos su procedencia. No es tanto del cuento referenciado, es el doctor Calixto Muñetón. En el parque de Carlos Restrepo hay mucho muñetón. Muñetón prendido, el literato, Sí. una novela para un sabio, el erudito. Sí, es un sabio, es un erudito. Hay algo que dice en ese libro, tiene como varios comentarios de autores. Uno de ellos de Miguel de Unamuno y al principio, donde dice que esos cuentos de Carrasquilla, las novelas de Carrasquilla, se le parecen a una España que está desapareciendo. Como que en América sí, todavía queda como un rescoldo de esa España. No sé si es Antioquia, digamos, todavía existe, si en Santo Domingo todavía uno puede ver esa escena y esa del habla, creo que no tanto, pero la escena yo creo que puede sobrevivir, ¿no? Creo que el habla también. Sí, él habla también en algunas cosas, pero esa España que dice Unamuno está desapareciendo, la que cuenta Carrasquilla, que es una España desapareciendo, pues ¿cuántos años después de publicado el cuento? 120 años, 112 años, bueno, todavía
todavía el cuento emociona y nos hace reír, y por eso creo que emocionó a Víctor Gaviria también en su momento. Y para nosotros, Pascual, tú eres un poquito mayor que yo. Un tris, pero cuando salió la película de Víctor, nos dio mucha alegría. Esa película de Víctor de Simón el Mago, y yo hago referencia a Fellini, al realismo, precisamente porque esto es lo que ha estudiado también Víctor. Víctor es un poeta también del barrio, un poeta maldito, que decide en algún momento dejar de hacer poesía abstracta para hacer cine de autor. Tengo algo para compartir o comentar o preguntar. En una parte del relato apareció una expresión, decía pu. Sí, ¿La conocen? Sí. Sí, pu. Sí, pu. Yo la conocí, niño, en el campo, con gente relacionada con mi familia, que eran de Santo Domingo y de San Roque, campesinos. Sí, pues. Y yo la oí ahorita, cuando estaba alguien de yo en la puerta, y me trajo a la memoria de eso. Y es de Santo Domingo, sí, claro. Tomás Carrasquilla nace en Santo Domingo. Es que nosotros vamos cada día, por eso le digo, eso. Ustedes hablaban del agua. se escucha? En la vida se sigue viviendo. El pu. ¿Qué es pu? ¿Pero qué es pu? ¿Qué? ¿A qué hace referencia el pu? Es como, amigo pu, ¿qué onda? Y ya, sí, pu. Cuando le preguntaron a una persona, yo lo conocí así. Una persona, oiga, entonces usted fue a misa. Yo, sí, pu. Es afirmativo. Es afirmación. Que si existen las brujas. Es como, claro que sí, claro que sí. Es un claro que sí. Sí, eso es muy conocido. Algo muy conocido, sí, es una afirmación. Es previo a una afirmación. Uno lo utiliza previo a una afirmación. Yo eso lo conocí en una finca de mi papá, que yo vivía allá un tiempo. Es un por supuesto. Hay algo que nos tiene que decir el que responde. Santo Domingo. El que responde, porque es que ella sabía que usted estaba en una discoteca. Y usted le dijo, yo estaba en el estadio, no vamos así. Sí, yo sé. Que no te está creyendo. Tiene una... Ese es una forma de reafirmar. Sí, ¿Cómo se diría? No, comentario del comentario final. Vos decís que Frutos traicionó a Antonio. Pues de alguna manera, porque supuestamente fue mentiras y no pudo volar, pero bueno, puede que no le haya puesto el fervor sí, o que el aceite de higuerillo estuviera pasado, o que esas dos plumas de gallina estuvieran ya un poco, pero me parece que no lo traiciona, porque además sufre y se vuelve diabólica porque le están pegando. Lo defiende con toda, o sea que yo creo que en últimas no es una traición del todo, y se va y pelea con su amito, o sea, pues no voló, puede que, quién sabe por qué, pero lo sigue defendiendo y hace lo imposible por él, ¿no? Me encanta esta lectura, Pascual, precisamente porque es el ritual de iniciación. O sea, a usted no le... Vamos a ver la palabra. La traición no viene dada por frutos, es la imaginación del niño,
la que opera Sí, como el niño dice puerilmente. alguien lo traicionó. Quiero celebrar lo que dice Pascual. Es que al fin Fruto siempre defiende su imaginario y lo defiende con todo. Al final lo que decía es hay un exorcismo familiar frente a la cultura del otro. Oiga, y esos viejos pasos allá jugando chuste y echando lotería y regañando a los niños. Esos viejos allá en una mesa mientras los niños estaban volando y soñando, los viejos en una mesa y regañando a los niños. Ese es un buen apunte. Vamos. Respeto, ¿conocen a Santo Domingo? ¿Conocen la casa de Tomás Carrasquilla? Remodelada, reconstruida, no le requé. Es una vista. Como el papá de Tomás Carrasquilla era un hombre pudiente. Las canoas y los bajantes de agua son en cobre. Y recomiendo que la conozcan. Hay muebles viejos, colecciones de libros de él, una belleza. Recomiendo Para hacer las guitarritas. Sacaron una planta y la reconstruyeron original. Y las cometillas. Bueno, queremos despedirnos pensando en Cerezada. Me extrañó una expresión que decía brujomanía, que estaba en el... O sea, uno dice, la manía es una expresión que en el siglo XX utilizamos. Yo cuando, pues, eso es de 1800, 1900. No, sí, manía, por eso. Pero brujomanía en la escritura de Tomás Carrasquilla me parece demasiado extraño. Es muy... o sea, para que Carrasquilla escribiera brujomanía es demasiado moderno para la época del hombre. Pues no, se me sale el contexto. Sí, y queremos decir, pues ni siquiera se sale de contexto, es el contexto, porque es el modernismo, es el romanticismo. Adelante, seguimos con el micrófono que no se puede adelantar. No, que quería decir que me gusta lo de Frutos, lo de no creo en Dios ni en María Santísima, porque creo que viene de una mujer negra a la que sabemos lo que ha pasado con los negros que vienen de la esclavitud, que de alguna manera también es una rebeldía a la imposición de una religión del cristianismo. Ella lo puede decir más fácil. Exactamente, entonces es una... Exactamente. Pero eso porque ya es una mujer liberta y que ha viajado y que ya está anciana. Pero qué mundo. Yo hablé con el profesor de historia, José Manuel González, y me decía que qué tipo de viaje podría... Pero había mucha gente que viajaba, había mucha gente que viajaba. Decía José Manuel que por más que hubiera viajado, ¿dónde hubiera viajado? A la cabecera del pueblo, hacer un cambuche para seguir obedeciendo a la familia, porque los blancos tampoco, después de liberar a sus esclavos, los necesitaban, no podían ser nadie sin ellos. ¿A dónde se habría ido? De Santo Domingo. Santo Domingo. ¿De Santo Domingo a dónde? ¿Qué lugar hay en Extremuros de Santo Domingo? Era una de las grandes ciudades de la época, lo más cercano era o a Medellín o Bello, que era un cruce de camino. Santo Domingo fue el centro de cosas, caminos y... Es que Santo Domingo estaba... Bueno, vamos a dejar acá el taller, John. Un abrazo, muchachos, feliz noche. Gracias. Como acotación final, pienso que ahí de pronto se
varias tradiciones. Por ejemplo, la paisa, que los mismos españoles decían que cuando un paisa no podía hablar porque se aparecía el diablo, ¿cierto? Entonces el misticismo entra ahí a jugar también con la tradición africana, que si bien, por ejemplo, en Cuba, la religión, la santería cubana se mezcla con esa religión cristiana al adorar diferentes dioses, pero con lo mismo. Entonces, las cuerdas, los instrumentos que hacía Frutos, también fue como esa tradición de la costumbre mística que de pronto se identifica con esa parte de Antioquia. Santo Domingo, que dicen que está llena de brujos, Marinilla, Granada. Lo de los brujos, con todo respeto, está relacionado con la religión católica. Muchas gracias, muchachos. No Feliz con noche. la región. Pero por supuesto, el oriente antioqueño